Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al caso 19 de Asesor PLD. Recuerden que vemos casos de prevención de lavado de dinero. Este caso 19 a muchos nos va a hasta incluso dar un poco de risa, pero a otros nos va a preocupar porque tenemos ahí varias broncas de conocimiento de la LFPORPI, de la ley antilavado. El caso se llama ¿cuándo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable? El caso se da porque una inmobiliaria nos preguntó acerca del arrendamiento de inmuebles y le decíamos o le preguntábamos también nosotros cómo estaba cumpliendo con sus obligaciones en el caso de arrendamiento y nos decía, oye, no, a mí no me aplica la ley de antilavado de dinero porque yo todo lo cobro por transferencias de fondo, yo no cobro con dinero en efectivo. Y dices, oye, no inventes, es una ley que tiene 10 años, no puedes tener confusiones o errores tan altos que te pueden llevar a perder todo porque las multas son muy altas. Entonces, tú ya entendiste, ya sabes que esta inmobiliaria está en un craso error y valdrá la pena que lo revisemos todos. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx y estoy para servirles. Recuerden seguirnos, estamos en TaxDay PLD en redes sociales o como asesor PLD también en podcast, ¿no? Estamos en Spotify y por ahí andamos en varios lados. Ok, chequemos entonces qué onda con las obligaciones de prevención de lavado de dinero cuando tenemos un arrendamiento de inmuebles. ¿Esto a quién le debiera interesar? Bueno, básicamente a los arrendadores de inmuebles como tal. No necesariamente los despachos de contadores manejan adecuadamente todo este tema de prevención de lavado de dinero, porque no es un tema contable, no es un tema fiscal. Estamos hablando de una ley de tipo administrativo. Oye, pero no, eso lo cobra el SAT. Bueno, sí. Bueno, no lo cobra. Esos avisos se presentan ante el SAT. Fíjense que aquí el SAT es como bipolar. Tiene, por un lado, un mundo fiscal donde le tiene que recaudar impuestos y por otro lado está en el mundo administrativo donde va a recaudar información o va a obtener la información que genera de todos quienes realizamos actividades vulnerables y nos va a mandar esa información a la unidad de inteligencia financiera. ¿De acuerdo? Entonces, hay incluso dos logos. Está el logo del SAT que tiene que ver con los contribuyentes, que son 4 bolitas, y está el logo de prevención de lavado de dinero, que es un ojo que nos está espiando. Son portales diferentes. El portal del SAT es sat.gov.mx. El portal de prevención de lavado de dinero es sppld.sat.gov.mx. Si entras a uno, te manda al otro. Pensemos un poquito más. En la función fiscal del SAT tiene contribuyentes, tiene que sacar un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes, y en el mundo administrativo tiene sujetos obligados y tiene obligaciones de prevención de lavado de dinero para la UIF. No tiene contribuyentes, tiene un padrón de sujetos obligados. Si tú, por ejemplo, estás en tu empresa y cambias de domicilio y presentas un aviso de cambio de domicilio ante el RFC, es diferente del cambio de domicilio que tendrías que presentar ante el padrón de sujetos obligados de actividades vulnerables. O sea, tienes que hacer los dos cambios o caerías en un problema con este tipo. Y otra confusión que se da también bastante es
lo que es prevención de lavado de dinero contra lo que es lavado de dinero. Suena hasta como algo que debiéramos entender muy bien. Prevención de lavado de dinero son obligaciones administrativas que tenemos que hacer para evitar, primero, que nos utilicen para lavar dinero y segundo, para aportar datos útiles para que le caigan al que está tratando de lavar lana. Y lavado de dinero ya es un tema que está en el Código Penal. Ahí ya estamos hablando que la Unidad de Inteligencia Financiera investigó los datos que le mandamos y en su caso levantó una demanda ante el Ministerio Público. El Ministerio Público ya es la FGR. La FGR, ahí ya estamos en el mundo de policías, en el mundo de delincuencia, en el mundo de jueces, o sea, todo ese rollo ya es lavado de dinero. Vamos a estar hablando específicamente de prevención de lavado de dinero, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos actividades vulnerables en la ley antilavado. En esta ley antilavado hay un artículo 17 donde nos dice cuáles son estas actividades vulnerables. Les repito así muy rápido todas porque pudiera ser que no solo caigamos en una, sino en varias. 1, juegos con apuesta y concursos. 2, emitir tarjetas de servicio o de crédito prepagadas. 3, emisión de cheques de viajero. 4, otorgar préstamos. Ahí caen muchísimas empresas. 5, compraventa y desarrollo de inmuebles. 6, joyería. 7, obras de arte. 8, automóviles, no toda la comercialización de automóviles. 9, blindaje de vehículos. 10, traslado de valores. 11, prestación de servicios profesionales, donde manejamos valores de nuestros clientes. 12, notarios y corredores públicos. 13, recepción de donativos. 14, agente o apoderados aduanales. 15, arrendamiento de inmuebles y 16, intercambio de activos virtuales. Estamos hablando de la 15, arrendamiento de bienes inmuebles. Fíjense que esta fracción 15 es uso o goce de inmuebles con un valor mensual de 1,605 UMAS. O sea, si yo rento por menos de 1,605 UMAS, no es actividad vulnerable. Por eso también un poco la idea de esta inmobiliaria que contestó de forma tan rara, ¿no? Pero el tema es, oye, si tú no rentas arriba de 1,605 UMAS, ninguna de tus rentas cae ahí. Y con los valores que tenemos a partir de febrero, ya con la nueva UMA de febrero del 2023, tenemos que sería una renta arriba de 166,000 pesos. Tendríamos que presentar avisos cuando se acumulen 333,000 pesos cobrados, ¿no? Ya cuando cobro en un solo mes o en un periodo de 6 meses 333,000 pesos, ya tendré que presentar los avisos. Ejemplo, una inmobiliaria tiene 35 locales comerciales y departamentos que renta. Solo 2 caen en más de 166,000 pesos. ¿Ok? Para la ley antilavado solo juegan esas 2. Vamos a tener los expedientes, identificar al cliente, saber quién es el dueño beneficiario y todas las obligaciones que existen, pero solo por esos 2. Por todos los demás, solo tendremos que cuidar la parte de que no nos paguen con dinero en efectivo cuando exceda de 333,000 pesos. Eso puede ser complicado porque el que nos paguen en efectivo es por todo el año. Recuerden que si yo te rento un inmueble, digamos en 100,000 pesos mensuales, en realidad, si el contrato es por un año, te estoy rentando 12 meses de 100,000 pesos mensuales y sería una operación de 1,200,000, y de esa operación de 1,200,000 solo podría cobrarte hasta 333,000 pesos en efectivo.
Ese también es un problema que tenemos por todos lados. Acumular esa parte de lo que no puede excederse de el dinero en efectivo. Bien, ¿qué obligaciones tenemos cuando se realizan actividades vulnerables? Vamos a suponer esta inmobiliaria sí tiene ya esos 2 arrendamientos en los que cae como sujeto obligado porque son rentas mensuales de 166,000 pesos. ¿De acuerdo? Aclaro aquí. Si alguien dice, oye, pues es que cobro menos de 166,000, pero ya cuando acumulo 6 meses excede de 166,000, no. La renta mensual tiene que ser de 166,000 o más. Si ya cayó en 166,000 pesos o más, entonces sí, se van a ir acumulando para ver en qué momento presento informes en cero o en qué momento presento avisos. Eso es muy importante. Casi siempre la gente dice, oye, es que vino un cliente y me pagó 300,000 pesos de rentas. O sea, esa actividad vulnerable depende de qué rentas. Y si ninguna de ellas cae en el umbral arriba de 166,000 pesos mensuales, no caería y no estaríamos en ese supuesto. ¿Ok? Sí tengo esas obligaciones. Tendrás que darte de alta en el padrón de PLD-FT como sujeto obligado. Después deberás tener un representante de prevención de lavado de dinero, que es el que va a cumplir con todas estas obligaciones. Después tienes que tener un proceso administrativo por estas actividades vulnerables, en este caso por la actividad vulnerable de arrendamiento de inmuebles. Tendrás que tener expedientes de los clientes y las actividades vulnerables identificadas y vas a tener que estar presentando avisos e informes mensuales y de 24 horas y atender requerimientos de la autoridad. Es parte de todo este proceso. Tendrás que iniciar como primer punto teniendo un manual de prevención de lavado de dinero. Ese manual ya de entrada implica que se revise cómo vas a hacer tú para que cumplas con esas obligaciones. Entonces ya desde ahí tenemos un tema que es importante revisar para poder estar cumpliendo. Nosotros dentro de Tax Day ayudamos a nuestros clientes a hacer sus avisos de manual, sus manuales de prevención de lavado de dinero, sus manuales de beneficiario controlador, a presentar los avisos de prevención de lavado de dinero, a llevar los expedientes o a supervisarlos. Puede haber ahí muchos servicios que seguramente algunos de ustedes les podrían servir. Bien, ahora sí, ¿qué obligaciones debo cumplir? Si vamos directamente a la ley, que esa sería un poco la idea, tendríamos que revisar. Primero, tendrás que identificar a los clientes y usuarios. En este caso, identificar al arrendatario. Este arrendatario nos dice un criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es identificarlo. Oye, ¿y qué es identificar? Dice, la obligación de verificar la identidad del cliente o usuario consiste en cotejar la identificación y documentos, verificar que las copias sean legibles y tener un manual de identificación. Tengo que saber con quién trato. Aquí se debe tener un expediente de identificación por cada cliente o usuario identificado por caer en el umbral del artículo 17. Se necesita un manual PLD, un manual de identificación del cliente, que incluya formatos con los datos y documentos de identificación requeridos por tipo de cliente o usuario. Habrá que checar anexos y avisos de las disposiciones de prevención de lavado de dinero. Después, la fracción dice, oye, necesitamos tener información sobre actividades de los clientes cuando se establezca una relación de negocios. En este caso, en arrendamiento, hay una relación de negocios. No es
algo de pisa y corre. O sea, es algo que tal vez lleve un año pensando en un contrato de arrendamiento de un año, y entonces tendré que saber a qué se dedica, ¿no? Tendré que saber que los ingresos que tiene son lícitos y además tener una idea de cuáles son sus actividades. La 18 fracción 3, artículo 18 fracción 3 de la LFPORPI nos habla de preguntar al cliente si existe un beneficiario real o dueño beneficiario. En su caso, solicitar documentación o la declaración de que no la tiene. En la torre, ya me metiste todavía en más problemas. Si ven el caso anterior, el caso 18, nos pusimos a hablar un poco de este beneficiario o dueño beneficiario y termina uno todavía con más dudas. No es sencillo el tema. Básicamente, si es una persona física, pudiera tener o no dueño beneficiario, pero si es una persona moral, en todos los casos debe tener dueño beneficiario, pero no es el beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación. Es un dueño beneficiario que puede ser una persona física o moral que es quien controla a la empresa. La fracción cuarta nos hablan de conservar la documentación soporte de las actividades vulnerables durante 5 años. Y la fracción quinta nos dice, oye, tienes que permitir las visitas de verificación de cumplimiento. Ay, en la torre, a ver, no entendí. ¿Me van a visitar? Sí. O sea, vamos a tener 3 tipos de contacto con el padrón. Primero, un tema que tiene que ver con el propio padrón, con el SAT. Yo llegué, me inscribí, tendré que actualizar esos datos, me podrán preguntar algo en ese padrón, tendré que meterme al padrón cada 15 días por lo menos para ver si no tengo algún requerimiento o algo que se me esté solicitando. Esa es la primera. Otra, tendré que atender requerimientos del SAT, incluso de la FGR, cuando me pidan datos por actividades vulnerables, y también tendré que permitir visitas de verificación de obligaciones. Eso también llegan, verifican que se esté cumpliendo y ya me ponen palomita, o en ese momento me dicen, oye, necesito que me aclares esto, no me lo aclaraste, y entonces tienes que contestarme las observaciones en un periodo muy corto de tiempo. Pueden ser 5 días y si no lo hago, estaría aceptando esas culpas de alguna forma. Habrá que cuidar mucho eso. Si tienen una visita de verificación, en ese momento tendrán que verlo ya con un especialista en prevención de lavado de dinero porque los tiempos son muy, muy cortos. ¿De acuerdo? Y la fracción sexta es presentar avisos en tiempo y forma. Tener un sistema que le permita acumular las operaciones en periodos de 6 meses en caso de ser necesario. Y, bueno, algo que es muy, muy importante. Hay limitaciones a pagar en efectivo el arrendamiento de inmuebles. No me podrán pagar más de 333,000 pesos en efectivo. Pero esto no quiere decir que solo entran los arrendamientos que se cobran en efectivo. Me cobren como me cobren, yo debo cuantificar los importes para saber si eso no es arrendamiento de inmuebles. Esto debiera quedarnos súper, súper claro. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos, pues síganos, esperamos sus preguntas. Tienen por ahí nuestros datos de contacto y con mucho gusto responderemos y atenderemos sus dudas. Les mando un fuerte abrazo y estamos para servirles. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Realizas actividades vulnerables? ¿Sabes a qué le aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero.